tenemos a los linfocitos T, como decía, son derivados del timo. Son células efectoras de la inmunidad celular. Y también tenemos a las células colaborativas, si recuerdan a los linfocitos T cooperadores. Estos van a ayudar en las respuestas de anticuerpos frente a los antígenos proteicos. Los linfocitos T son aproximadamente el 60 al 70% de la población total de los linfocitos que encontramos en sangre periférica. Algo importante sobre los linfocitos es que no son capaces de detectar antígenos que estén en forma libre o que estén circulando por la sangre. Esto es la mayoría. Entonces, más del 95% de estos linfocitos T van a ocupar de las células presentadoras de antígenos, que están por las siglas CPA. Estas células son las que reconocen al antígeno y son muy educados. Se lo presentan al linfocito T para que éste haga la reacción inmune y proceda a eliminar el antígeno o la lesión. Después tenemos a los linfocitos B. Los linfocitos B son derivados de la médula ósea. Son células que van a producir los anticuerpos y son capaces de reconocer a una amplia variedad de antígenos. Y como saben, pues son las células efectoras de la inmunidad humoral. Suponen del 10 al 20% de todos los linfocitos periféricos que encontramos en sangre. También se pueden encontrar pues, en la médula ósea cuando se están creando y en algunos tejidos linfoides periféricos, como los ganglios, el vaso, las amígdalas y otros tejidos de la mucosa. Como ya sabemos, pues los linfocitos B son capaces de reconocer a los antígenos mediante los anticuerpos que están unidos a su membrana y que tienen, ya saben, un espacio o un sitio específico en el cual se va a unir el antígeno y de esta manera van a ser capaces de reconocerlo. También tenemos a los linfocitos citolíticos naturales o NK, que son las letras Natural Killer. Estos linfocitos son derivados de la misma célula que produce a los linfocitos T y a los linfocitos B. Sin embargo, si recuerdan, las células NK son propias de la inmunidad innata, de la inmunidad específica. Y los receptores que expresan en su superficie pues no van a tener una gran variedad, porque al ser inespecíficos pues es a ver a qué se le pega. Entonces, estos no van a actuar en una inmunidad específica, sino que van a destruir células que están infectadas por algunos microbios y son parte de la inmunidad inespecífica, les repito. Destruyen células que están dañadas, que se hallan bajo un estímulo nocivo en el que no sea posible repararlas. También tenemos a las células CPA o células presentadoras de antígeno. Estas células están encontradas en varios tejidos. Son básicamente las células dendríticas que mencionaba el otro día. La célula dendrítica se encuentra en varios tejidos. El prototipo es la que podemos encontrar en la piel, que se llama célula de Langerhans. Pero también lo podemos encontrar en otros tejidos, como en el vaso. Entonces, va a depender del tejido en el que se van a encontrar para poder capturar el microbio u otro antígeno, transportarlo al órgano linfoide y de esta manera presentárselo al linfocito. Y así que se desencadene la respuesta inmune. Y como parte final tenemos tejidos en donde se agrupan este tipo de células. Tenemos en los tejidos linfoides primarios
Se les llama así porque es donde se van a estar produciendo los linfocitos maduros, que es la médula ósea para linfocitos B y el timo para los linfocitos T. Y tenemos los órganos linfoides secundarios, que son órganos periféricos en donde las células se van a resguardar, por así decir, para que ahí les lleven a los antígenos en algunas ocasiones y que se desarrolle la respuesta inmune. Estos órganos son los ganglios linfáticos, que tenemos muchísimos a lo largo del cuerpo, el vaso y los tejidos linfoides en algunas mucosas, como las placas de Peyer que están en el intestino. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es la inmunidad celular. Puede parecer un poquito complicado, pero ya si lo ven por partes, se van a dar cuenta que en realidad está sencillo. Vamos a empezar en la parte superior izquierda. Tenemos a una célula dendrítica aquí con sus dendritas, como la ven que está, esos piquitos, que les va a presentar el antígeno a los linfocitos T que están en este ganglio linfático, que es todo el círculo azul. Entonces, aquí tenemos a los linfocitos T, tanto a los CD4, que son los coadyuvantes, los cooperadores, y los linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Ahí están, como pueden ver, agarraditos de la mano. Están presentando, ¿no?, al antígeno. Ya una vez que se presentan, ¿qué es lo que pasa? Si recuerdan, se empiezan a clonar los linfocitos que van a responder a ese antígeno en específico. Y posteriormente estos linfocitos T que ya están diferenciados y que ya son específicos para ese antígeno, van a circular por la sangre. Van a circular por la sangre para llegar al sitio de infección. Aquí tenemos los dos tipos de respuesta, ¿no? Está el linfocito CD4 o efector, que va a secretar citocinas y va a activar a los macrófagos. Su papel como tal de ayudante no es de matar directamente a la célula infectada, sino de activar a los macrófagos. Ayuda, es cooperador. Entonces va a activar a los macrófagos para que destruyan a los microbios. Y esto es parte de la respuesta inflamatoria, como ustedes saben. Y aquí, en la parte derecha, está el linfocito T, que ese sí va a matar directamente, va a destruir a la célula que está infectada con el antígeno. Aquí les agregué esta tablita porque vienen las citocinas que secreta cada tipo de linfocito T. Aquí vemos algunas citocinas que producen los linfocitos TH1 y TH2 y otro tipo de linfocitos que son los TH17. Estos linfocitos son subtipos de linfocitos de CD4, perdón, no les mencioné eso. Aquí ya no tiene nada que ver con los CD8. Son esos tres tipos diferentes y dependiendo de cuál sea su subtipo, van a activarse en distintas respuestas. Por ejemplo, el TH1 produce interferón gamma. Nos va a servir para activar macrófagos y para estimular la producción de anticuerpos IgG. Van a responder a microbios intracelulares y lo podemos encontrar en enfermedades inflamatorias crónicas o incluso enfermedades autoinmunes. Los TH2 secretan interleucina 4, 5 y 13. Estas citocinas las encontramos en reacciones alérgicas y también en parásitos, porque van a estimular, si recuerdan, a la inmunoglobulina E, que les dije que era la de las alergias o la de los parásitos,
Y pues también van a activar a los mastocitos y los eosinófilos, que estas dos células igual. Mastocitos por lo general los encontramos en reacciones alérgicas y los eosinófilos con parásitos. Y hay otro subtipo menos conocido que es el TH17. Este secreta interleucina 17, interleucina 22. Va a ayudar a que se recluten neutrófilos y monocitos. Ayuda con bacterias que son extracelulares y hongos, pero también lo podemos encontrar a menudo en enfermedades autoinmunes. No es necesario que se los aprendan del todo, solo que sepan que dentro de la población de linfocitos T cooperadores hay linfocitos que secretan citocinas especiales. Y recuerden, estos linfocitos lo que hacen es, mediante la secreción de citocinas, atraer a otro tipo de células para que ataquen a la célula infectada o a la bacteria. Ellos no la van a atacar de forma directa. Y aquí, en reacciones inmunitarias activadas, es lo que van a hacer. Que ninguna dice destruir la célula, ¿no? Siempre es activar macrófagos, estimular la producción, reclutar otro tipo de células. Después tenemos la inmunidad humoral, que es la que va a estar mediada por anticuerpos, como ustedes ya lo saben. Aquí tenemos al microbio, que va a estimular a un linfocito B que no está diferenciado, es decir, su anticuerpo todavía no produce un anticuerpo en específico. Se puede activar por los linfocitos T CD4 o linfocitos T colaboradores. Entonces, una vez que ya son activados por estos linfocitos u otros estímulos, pues ¿qué va a pasar? Se van a empezar a clonar el específico y se van a diferenciar dependiendo de la inmunoglobulina que vayan a secretar. Ya sea la IgM, que como sabemos es la respuesta inicial, nos va a ayudar a neutralizar los microbios y las toxinas. Y también se van a producir los linfocitos B que expresan la IgG, que como sabemos es la de memoria o la que va a desencadenar una respuesta más específica. Este va a permitir o va a provocar que se opsonicen las células infectadas, que opsonizar ya saben, ¿no? Es que se recubran de sustancias para reconocerla y que se fagociten. O bien va a activar a la célula NK para que se la coma. También puede activar el complemento, que como ya saben son una serie de sustancias de citocinas que va a provocar que haya una destrucción de los microbios o bien igual una fagocitosis de células infectadas o bien microbios. Y se va a quedar guardado uno de reserva, que es el linfocito de memoria para futuras infecciones. Ahora vamos a hablar de otro tema que se los tenía prometido, que son las reacciones de hipersensibilidad o bien los mecanismos de la lesión autoinmunitaria. Que esto va a estar muy relacionado con el tema de sus exposiciones de las enfermedades autoinmunes. Las respuestas inmunes, como ya sabemos, de forma normal, lo que hacen es protegernos de la lesión tisular, ¿no? La lesión celular. Las reacciones que son inmunitarias y que son nocivas para nosotros se agrupan bajo el término de hipersensibilidad. Y los trastornos que resultan de esto se llaman enfermedades por hipersensibilidad. Este término se originó a partir de la idea de que las personas en las que se organizan estas respuestas inmunitarias frente a un antígeno están sensibilizadas frente a ese mismo. Entonces, cuando la reacción es patológica o es excesiva, pues le decimos hipersensible. Por eso se le llama hipersensibilidad. De forma normal,
Un sistema inmune sano va a equilibrar sus respuestas cuando está tratando de erradicar un microorganismo infectante. Esto sin provocar lesiones graves en los tejidos del organismo, del huésped. Pero cuando estas respuestas no están bien controladas o que están mal dirigidas, pues es cuando ocasionan la enfermedad y que esta respuesta, que por lo general es beneficiosa, pues sea una causa de enfermedad. Estas respuestas inmunes patológicas pueden ser dirigidas a diferentes tipos de antígenos y se va a deber a diferentes causas de estas reacciones hipersensibles. Un momentito nada más. Muy bien. Ya volví. Entonces, estábamos diciendo que las causas de estas reacciones de la hipersensibilidad pueden ser variadas y pueden ser consecuencia de algunas anomalías que ya están de base en el organismo. Primero tenemos la cuestión de la autoinmunidad, que son las reacciones frente a los antígenos propios. Normalmente en el sistema inmunitario, cuando funciona bien, este no reacciona a los antígenos generados por uno mismo, los que son propios del cuerpo. No reacciona a nuestras células, no reacciona a nuestros tejidos porque los reconoce como normales. Este fenómeno es lo que se llama como autotolerancia. Implica que el cuerpo tolera de cierta forma sus propios antígenos. En ocasiones, cuando la autotolerancia llega a fracasar, da lugar a reacciones frente a las células propias, frente a los tejidos del mismo organismo. En conjunto, estas reacciones constituyen lo que es la autoinmunidad y son las enfermedades autoinmunitarias. Después tenemos reacciones frente a microbios. Hay muchos tipos de reacciones que se van a dar ante los antígenos microbianos que pueden causar una enfermedad. En algunos casos, cuando esta reacción es excesiva o si el antígeno microbiano es demasiado persistente, se llegan a producir los anticuerpos que son específicos para estos antígenos y se unen los anticuerpos y los antígenos y forman algo llamado inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos a veces se depositan en los tejidos y van a desencadenar una inflamación. Esto es algo que pasa muy común en una enfermedad llamada glomerulonefritis post-streptocócica. La glomerulonefritis es una enfermedad del riñón y ocurre cuando, por ejemplo, casi siempre es en niños, tuvieron una faringoamigdalitis bacteriana, se enfermaron de la garganta por el estreptococo y después de que ya pasa su periodo infeccioso de la garganta, empieza a tener algunos problemitas en el riñón. Y es precisamente por esto, porque el cuerpo generó tantos anticuerpos que se unieron al antígeno del microbio y formaron el inmunocomplejo que se depositó en los glomérulos en el riñón. Esta se puede curar, no es permanente, pero sí llega a causar algunas alteraciones. Esto es algo que también puede llegar a dar una respuesta inflamatoria demasiado intensa. Y es con esto con lo que se forman a veces los granulomas. Si recuerdan, es algo típico en el conjunto de células infectadas y células fagocíticas en enfermedades como la tuberculosis. Después tenemos reacciones frente a los antígenos ambientales. La mayoría de las personas que están sanas no reaccionan de un modo tan intenso frente a sustancias ambientales que están en el entorno de forma común, como el polen,
los desechos cutáneos de ciertos animales, los ácaros del polvo. Individuos normales no les ocasiona nada, pero hay un 20% de personas de la población que es alérgica a estas sustancias. Estos individuos tienen una predisposición genética para generar respuestas inmunitarias inusuales frente a una variedad de antígenos que por lo general no son infecciosos y son inocuos. Esto quiere decir que no ocasionan ningún daño, pero estos individuos que tienen las alergias reaccionan a ellos como si fueran nocivos, como si fueran malos, cuando en realidad no lo son. Entonces, todos estamos expuestos a estos antígenos, pero solo esas personas reaccionan de forma exagerada, por así decirlo, de forma muy intensa a estos estímulos. ¿Qué es lo que pasa mucho con las personas que tienen la rinitis alérgica, las alergias estacionales, que les da muy fuerte? Y se puede llegar a combinar con otras enfermedades. Entonces, en todas estas afecciones, la lesión de la célula, la lesión del tejido, va a estar causada por los mismos mecanismos que en condiciones normales funcionan para eliminar los patógenos infecciosos. El problema de estas enfermedades es que la respuesta es desencadenada y mantenida de una forma inapropiada. Como los estímulos para estas respuestas inmunitarias son difíciles o a veces son imposibles de eliminar, por ejemplo, cuando reaccionan al propio organismo, ¿cómo vamos a sacarle a la persona sus propios órganos, sus propios tejidos? Pues el sistema inmune se está autoestimulando de forma constante y básicamente no podemos parar la reacción inmune, no podemos detener la inflamación porque no podemos eliminar el estímulo que lo está desencadenando. Entonces, por lo general, estas enfermedades suelen ser crónicas, con frecuencia son muy debilitantes y constituyen un gran desafío terapéutico. Ahora vamos a hablar de los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, que dependiendo del componente inmune que utilicen, van a ser diferentes. Entonces, se compone de 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Los 3 primeros, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, si se dan cuenta, están mediadas por anticuerpos. Solo el tipo 4 está mediada por células, que son los linfocitos T. La base teórica para esta clasificación es que el mecanismo de la lesión inmunitaria es con frecuencia un predictor de la manifestación clínica y también nos puede ayudar al tratamiento. Hay veces en que en la misma enfermedad inmune pueden coexistir los 2 tipos de hipersensibilidad. O sea, puede ser una enfermedad causada porque se están produciendo anticuerpos de forma exagerada, como en la 2, IgG e IgM, y también porque se están depositando inmunocomplejos, como en el caso de la hipersensibilidad tipo 3. Pero vamos a describirlo uno por uno. La hipersensibilidad inmediata o la tipo 1 es la que denominamos como alergia. Es consecuencia de la activación por antígenos ambientales del subgrupo de linfocitos TCD4. Si recuerdan, era el subgrupo TH2. Aquí dice, el de las alergias, que van a provocar que haya una producción exagerada de IgE, que es la inmunoglobulina de la alergia. Entonces se va a producir este tipo de anticuerpos que se unen a unas células llamadas mastocitos. Estas moléculas se van a unir al antígeno, que en el caso de las alergias se le llama alérgeno, y se van a desencadenar una serie de reacciones que van a provocar la alergia. ¿Cuáles reacciones
clínicas han visto de la alergia, pues es, por ejemplo, la congestión nasal, a veces cuando salen eritema en la piel, si lo han visto que se pone hinchada, roja y da mucha rasquera. Estos son por los mastocitos. Después tenemos las enfermedades de hipersensibilidad tipo 2. Son provocadas por anticuerpos que se unen al tejido o antígenos en la superficie celular y van a promover la fagocitosis y la destrucción de células que están revestidas por los anticuerpos IgG e IgM y desencadenan una inflamación patológica en estos tejidos. Un ejemplo de este tipo de enfermedad es pensando en una que sea más común, la anemia que es autoinmunitaria. Hay un tipo de anemia autoinmune en la que el eritrocito se va a destruir porque reconoce cómo el cuerpo va a opsonizar, va a cubrir de anticuerpos al eritrocito y se los van a fagocitar las células, los macrófagos. Los van a fagocitar y los van a destruir. Entonces, en ese tipo de anemia se destruye el eritrocito y pues obviamente va a generar anemia, va a generar problemas de la sangre. Hay algo que también pasa, algo muy similar en una que se llama púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, en la que es lo mismo. En lugar de destruirse los eritrocitos, se van a destruir las plaquetas, por eso es trombocitopénica. Y púrpura porque la manifestación cuando nuestras plaquetas no sirven, pues son los moretes, son los hematomas que podemos ver, ¿no? O sangrados, y eso se ve bastante bien, evidente en la piel. Después tenemos las enfermedades de hipersensibilidad mediadas por inmunocomplejos o la tipo 3, que como ya les decía son anticuerpos que se unen a los antígenos y forman complejos que circulan y se depositan en algunos tejidos y estimulan o provocan inflamación, como la glomerulonefritis. Y luego tenemos la hipersensibilidad celular tipo 4, que esta es la única que está mediada por células. Entonces, esta es una reacción provocada por los linfocitos T de las subpoblaciones TH1 y la TH17. Vamos a regresar a la tablita para que se acuerden. TH1 y el TH17. Que van a producir citocinas que promueven la inflamación y van a activar a macrófagos y neutrófilos, van a reclutarlos para provocar la respuesta inmune y de esta manera pues son responsables de la lesión en el tejido. Pueden matar de forma indirecta a nuestras propias células. Entonces, ese sí, pues es una reacción por lo general más fuerte. ¿Qué enfermedades están mediadas por este tipo de linfocitos de las que van a hablar? Son bastante comunes. La artritis reumatoide es una de ellas, en las que los linfocitos van a destruir las células del cartílago articular y del hueso. También la diabetes mellitus tipo 1, en las que se van a destruir los islotes pancreáticos o las células beta. Y es un ejemplo, ¿no?
En la de inmunocomplejos no les mencioné ejemplos más que la glomerulonefritis, pero ya me acordé. El lupus es también una enfermedad en la que se acumulan los inmunocomplejos y causan lesiones. Y eso también, pues la van a hablar ustedes la siguiente semana. Con esto terminaríamos de ver lo que son las reacciones de hipersensibilidad, que vamos a entenderlos mucho mejor ya que vean las enfermedades. Ahora vamos a hablar de enfermedades de deficiencia inmunitaria, que por lo general las dividimos en dos tipos: las congénitas o primarias y las adquiridas. Las inmunodeficiencias, como su nombre lo indica, pueden estar causados ya sea por efectos hereditarios que afectan el desarrollo del sistema inmune, no dejan que se desarrolle bien, o bien pueden ser secundarias de otras enfermedades. Pues aquí podemos hablar de infección, de desnutrición, el propio envejecimiento, a lo mejor algunas quimioterapias o incluso enfermedades crónicas que sabemos que dejan al paciente con un inmunocompromiso como la diabetes. De forma clínica, estos pacientes con inmunodeficiencia pues no los va a matar en sí la enfermedad, sino que son más susceptibles a ciertas infecciones y también a ciertas formas de cáncer. Entonces, esto es lo que va a provocar la enfermedad en los pacientes, estas infecciones, y también pues que son susceptibles a cáncer. Son pacientes que están desprotegidos ante todos los estímulos que hay en nuestro alrededor, ante todos los patógenos. Entonces, imagínense. El tipo de infecciones en un paciente va a depender del componente del sistema inmune que esté afectado. Por lo general, los pacientes que tienen un defecto con los anticuerpos, con las inmunoglobulinas o las células fagocíticas, pues van a tener infecciones repetidas por bacterias que causan, por bacterias piógenas, como la tuberculosis. Mientras que los que tienen defectos en inmunidad celular, no en los anticuerpos, se van a ver afectados por los virus y por hongos. Vamos a ver las primarias o las congénitas. Los estados de inmunodeficiencia primaria o congénita, que son del nacimiento, como les mencionaba ayer, por lo general son muy infrecuentes. No es muy común ver a pacientes con estas enfermedades, pero nos ayudan a comprender cómo funciona el sistema inmune. La mayoría de estas enfermedades están determinadas de forma genética y van a afectar a los mecanismos de defensa del huésped, ya sea de la inmunidad adaptativa o de la inmunidad innata. Con frecuencia, estos defectos en la inmunidad adaptativa se van a clasificar dependiendo del componente que esté afectado, ya sea es el linfocito B o el linfocito T. Aunque a veces estas distinciones pues, no pueden ser claras o pueden estar combinadas. Como dato curioso, por así decir, cuando se llegan a detectar estas inmunodeficiencias en los primeros 6 meses, sospechamos de que sean inmunodeficiencias en las células T, en los linfocitos T. Después de este periodo, entre los 2 a los 6 años,
podemos sospechar que son linfocitos B los que están afectados y después de los 12 años, problemas de anticuerpos. Claro que estas enfermedades se pueden detectar de manera primaria o vamos a verlos en la clínica, los van a llevar con el doctor porque son pacientes que se están enfermando y enfermando y enfermando mucho. Tienen muchas infecciones y es así como uno se da cuenta que podríamos sospechar de que a lo mejor hay un defecto en el sistema inmunitario. Aquí están algunas inmunodeficiencias primarias. Como pueden ver, son nombres raros y por lo general casi en un entorno clínico común no lo van a encontrar. A lo mejor en hospitales de tercer nivel o en grandes ciudades donde sí se tratan estos problemas, pues sí las pueden ver, pero de forma general es muy raro llegar a verlos. Tenemos algunas enfermedades que afectan a las células B y la producción de anticuerpos. Este es el nombre de las enfermedades. Inmunodeficiencia común variable, carencias de anticuerpos específicos, como puede ser el de la IgA, hipogamaglobulinemia transitoria a la lactancia, que es cuando el lactante no está produciendo la IgG. O hay otra que se llama agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, que yo creo que es la, hasta cierto punto la más común. También se le llama enfermedad de Bruton. Se caracteriza pues porque los linfocitos B no son capaces de diferenciarse y pues no van a producir las gamaglobulinas o los anticuerpos. Tenemos otras enfermedades que son problemas en los linfocitos T. Esta es la candidiasis mucocutánea, el síndrome de T-George, el síndrome linfoproliterativo que también está ligado al cromosoma X. Como pueden ver, son enfermedades hereditarias. Ay, perdón, el síndrome de T-George, no les dije lo que es. Es cuando el timo, que como saben es donde se están produciendo los linfocitos T, no se forma bien. Entonces hay una maduración incompleta. Estos niños pues obviamente van a ser muy vulnerables a infecciones por virus, por hongos e incluso por parásitos. Entonces, eso pues, va a afectar la inmunidad celular tipo T. Hay unas que son combinadas, que se afectan B y T. Son estos síndromes que pueden ver ahí. En el caso de la ataxia telangiectasia hay afecciones neurológicas y en los vasos sanguíneos. Y el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es el último que está ahí, es una enfermedad que también está ligada al cromosoma X. Se va a caracterizar porque hay una disminución de las plaquetas, hay eczema en la piel, lesiones en piel y pues como todos infecciones de repetición. Y también tenemos enfermedades que afectan directamente a los fagocitos, entonces no pueden eliminarse las células infectadas, aunque se reconozcan, aunque las puedan localizar, los fagocitos no se las van a poder comer. Y son de varios tipos, ¿no? La enfermedad granulomatosa, hay otra que es el síndrome de Shediac-Higachi, es muy poco frecuente. Neutropenia cíclica, esto está muy curioso porque se va de cierto tiempo, disminuye la producción de neutrófilos y luego se recupera y vuelve a haber neutrófilos y luego vuelven a bajar. Y también defectos en la adhesión de los linfocitos. El síndrome de Shediac-Higashi, aunque es muy poco frecuente, también es un defecto genético y es muy común da infecciones por lo general respiratorias y algo muy característico es que da un albinismo en la piel, pero por lo general está, ¿cómo decirlo?, de cierta manera oculto.
De 100 pacientes albinos sí es un poco más común. Y bueno, son enfermedades que no vamos a ver, ¿no? en nuestro entorno. Y también las proteínas del complemento, que a veces suelen ser insuficientes, pues estas enfermedades ya se caracterizan porque hay una carencia de ciertos elementos del componente y ya son específicos. Eso es por las primarias. Y como pueden ver, pues son muy pocos comunes. La verdad, en la práctica clínica yo nunca me he encontrado con ninguno. Y luego tenemos las inmunodeficiencias adquiridas o las secundarias, que son mucho más comunes, mucho más frecuentes que los... que los que son hereditarios. Perdón. Me atoré. Ok. Entonces, estos trastornos pueden ser resultado de ciertas enfermedades que son crónicas, que son graves, como ya les mencionaba con anterioridad. Enfermedades como el diabetes o enfermedades como el cáncer que van a predisponer al paciente a que esté teniendo este problema. Pero algo también muy importante es que también pueden ser provocados por algunos fármacos o algunas sustancias, sobre todo fármacos que van a deprimir el sistema inmune, como los esteroides, o bien algunos fármacos que también están relacionados con la producción de inmunoglobulina, que pues tienen nombres un poquito raros y son muy técnicos, no se los voy a mencionar, pero para que sepan que hay algunos fármacos que pueden provocar inmunodeficiencia. Y también la radioterapia. Pero la quimioterapia es un tipo de fármaco. Los pacientes que están tratados con cáncer, que también los va a dejar inmunocomprometidos. Y pues la radioterapia también. Entonces, en los casos más comunes de inmunodeficiencia es porque se suprime la médula ósea y no hay producción de células del sistema inmune. Como saben, aquí es donde se va a producir todas estas células. Y si se suprime, pues nos quedamos sin células y sin defensas. Y también porque se va a suprimir la función linfocítica. Esto pues inducida por los tratamientos. En el caso de las inmunodeficiencias, sabemos que hay muchos tipos de cáncer que la pueden ocasionar. La desnutrición, el envejecimiento incluso propiamente, como les decía, los esteroides y enfermedad renal crónica, ¿no? Son de las más comunes. Creo que aquí se repitió. Se repitió la tablita. La voy a cambiar un momentito. Muy bien, perdón, es que no había puesto la tabla correcta. Entonces, enfermedades que pueden causar inmunodeficiencia, así como fármacos ya habíamos visto, pero lo más común que sí vamos a ver pues son enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden ocasionar que haya inmunodeficiencia? La anemia plástica. En el caso de la anemia plástica, no se está produciendo ninguna célula en la médula ósea del sistema inmune. No se están produciendo linfocitos T, linfocitos B, ni células eritrocíticas, ni plaquetas. Entonces prácticamente no tenemos ninguna célula. También la leucemia, en la que va a haber una producción exagerada a veces de algunas células, pero estas van a ser defectuosas y va a provocar que las otras células que no se están produciendo por estar produciendo las células malas,
pues nos dejen en un estado de inmunocompromiso. Lo mismo pasa en el mieloma múltiple. Están produciendo mielocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos, de forma exagerada, pero estos son defectuosos. Entonces, también tenemos enfermedades como la anemia de células falciformes o bien que se forma de drepanocitos, que son unos eritrocitos que tienen forma de hoz. Entonces, estos no van a funcionar y nos van a dejar también, por la misma anemia, susceptibles a una inmunodeficiencia por el estado de desnutrición en el que vamos a estar. El cáncer, pues prácticamente todos los tipos de cáncer puede producir una inmunodeficiencia. Hay alteraciones cromosómicas, como en el caso del síndrome de Down, que también condiciona un estado de inmunocompromiso. Infecciones hay muchísimas. Está la infección por el virus de la varicela, por el citomegalovirus, que en condiciones normales el citomegalovirus ocasiona un resfriado. Pero en condiciones donde no funciona nuestro sistema inmune, puede provocar una reacción inmune muy grave y un síndrome respiratorio. También, pues la prototípica, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que como ustedes saben, este virus ataca a los linfocitos cooperadores, a los CD4. Tiene una gran afinidad por estos linfocitos y va a provocar pues que disminuyan y que no realicen su trabajo, que no le presenten los antígenos a nadie. Por lo tanto, esas personas van a ser muy susceptibles a cualquier tipo de infección, incluso la más mínima. Personas que no están bien controladas del VIH, que ya tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no tienen ningún linfocito, prácticamente con que uno les estornude en la cara ya es una acción letal, ¿no? No tienen ningún tipo de defensa. También hay enfermedades hormonales como la diabetes mellitus, que nos va a dejar susceptibles a muchos tipos de inmunodeficiencias, de infecciones. Esto es algo bien conocido. Los pacientes con diabetes son muy susceptibles a infecciones porque tienen un daño prácticamente multisistémico. También enfermedades del riñón, sobre todo en la insuficiencia renal, cuando se están acumulando los productos que el riñón elimina de forma normal. Estos son tóxicos y también nos van a provocar una inmunodeficiencia. Enfermedades como la hepatitis o la insuficiencia hepática, porque nos ocasionan un estado de desnutrición. No se están produciendo las proteínas que conforman nuestro organismo, entonces también nos deja susceptibles. El lupus, pues es una enfermedad autoinmune propiamente, también nos deja inmunocomprometidos. Cuando se extirpa el vaso por algún tumor o porque está ocasionando algún problemita destruyendo plaquetas, pues el vaso, como ustedes saben, aunque no es un órgano vital, podemos vivir sin vaso, es muy importante como tejido inmune, tejido linfoide. Aquí es donde se presentan muchos antígenos a células de reconocimiento. Entonces, si no tenemos vaso, nos deja susceptibles sobre todo a enfermedades por bacterias encapsuladas, como la Neisseria gonorrhoeae o el estreptococo. A las personas que se les quita el vaso siempre tienen que estar bien vacunadas. Y otras enfermedades que nos pueden dejar susceptibles, pues es el alcoholismo, las quemaduras, porque pues en las quemaduras no tenemos barrera que nos proteja de los antígenos, de los patógenos que están en el exterior, somos susceptibles. Y también los estados de desnutrición. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? Primero que nada es la sospecha clínica.
Son pacientes, como les decía, que acuden al médico porque están teniendo infecciones cada ratito, infecciones recurrentes. Son personas que tienen infecciones que para una persona normal no serían de gran intensidad y para ellas son graves. Y también son infecciones que a lo mejor son poco comunes por patógenos o por microorganismos que por lo general no se encuentran en la población. También puede que lleguen a generar una infección muy grave causada por un microorganismo que no provoca infecciones graves. Un ejemplo de esto son los hongos. Los hongos, por lo general, una persona sana los puede eliminar con cierta facilidad. Se da tratamiento y responden inmediatamente. En cambio, personas con inmunodeficiencia, las infecciones por hongos son muy marcadas. Por ejemplo, la cándida. Se les llena la boca de candidiasis o alguna otra superficie mucosa como en la región vaginal y ocasiona infecciones de gran gravedad. También tenemos infecciones que no responden al tratamiento porque su sistema inmune pues no funciona bien. Entonces no importa el tratamiento que le demos, se vuelven a infectar o ya dejan de responder. Y también porque existen ya sea antecedentes familiares de una enfermedad similar o bien antecedentes familiares de mejor los abuelos que también se enfermaban cada ratito y nunca se les hizo el diagnóstico de una inmunodeficiencia. Aparte de eso, nos podemos apoyar del examen clínico. Por lo general son pacientes que tienen un vaso agrandado o bien hay alteraciones en sus ganglios linfáticos, están inflamados o en sus amígdalas. Y también tenemos pues, los estudios de laboratorio, que son los análisis de sangre para detectar si hay a lo mejor alguna deficiencia en alguna línea celular, ya sea los linfocitos, los neutrófilos o anemia, por ejemplo. Pruebas en piel, pruebas cutáneas para detectar a lo mejor alguna reacción alérgica, biopsia del tejido propio y estudios genéticos cuando sospechamos de una inmunodeficiencia primaria, ¿no? En los niños principalmente. Si es un niño el que se presenta con este tipo de cuadro clínico, pues vamos a sospechar de una inmunodeficiencia primaria. En cambio, si ya es un adulto o un niño mayor, pues vamos a sospechar a lo mejor de una inmunodeficiencia adquirida. El tratamiento para todas estas enfermedades depende de la causa. Va a ser específico, pero lo principal que va a conllevar es prevenir infecciones. Y esto se logra pues principalmente mediante vacunas. El uso de antibióticos o antivirales cuando logremos identificar el agente causal de la infección en ese momento. También vamos a utilizar a veces concentrado de inmunoglobulinas, que vamos a transferir directamente anticuerpos. Y trasplante a veces, no siempre, pero podemos llegar a utilizar trasplantes de células madre o células progenitoras, sobre todo cuando hablamos de inmunodeficiencias en las que no se está produciendo en absoluto ninguna línea celular. A veces incluso se trasplanta directamente el tejido del timo. Y hay terapia génica, sobre todo para las inmunodeficiencias primarias, que se ha visto que pueden llegar a tener cierto éxito. Más que nada, lo principal en estas personas pues es la prevención de infecciones. Entonces pueden estar, a ellos se les tiene que estar haciendo revisiones periódicas, tienen que tener prácticas de higiene personal muy cuidadoso, no consumir alimentos crudos, no beber agua que pueda estar contaminada y pues evitar el contacto con personas que están enfermos, que tienen infecciones, aunque para una persona sana sea una simple gripe,
Para estas personas con inmunodeficiencias, pues sabemos que les puede ocasionar efectos muy, muy letales, muy nocivos porque están desprotegidas. Entonces son prácticamente los niños burbuja, los chicos burbuja que no están en contacto con nadie. Y eso sería, con esto terminaríamos el tema de respuesta inmune. Ya la siguiente semana empezamos con sus exposiciones. Probablemente mañana les pase los equipos con el tema que les tocó para que empiecen a hacer sus exposiciones. Igual cualquier duda, pueden mandarme mensaje y yo estoy disponible. Lo que va a incluir su exposición se los voy a añadir ahí en el Schoology para que también suban ahí sus presentaciones. Chao.